Bien, vamos a seguir con la segunda parte, vamos a llamarle parte B, la segunda tanda. Vamos a empezar con el 3.8, que fue en el que nos quedamos. El 3.8 es pues, un ejercicio de esos que de vez en cuando van como de regalo porque te evitan, con los datos que te dan, te evitan hacer las cuentas. Pero hay gente que precisamente cuando le dan estos datos se lía. En el 3.8 sobre todo hay que leerlo bien. Me dan sobre una variable, que es el tiempo de reacción, que está dividida en intervalos, como veis. Para esa variable lo que me dan es su media, es decir, no la tengo que calcular yo, me lo dice en el enunciado del problema, me dicen sabiendo que el tiempo de reacción medio, es la media del tiempo de reacción, eso lo entendéis, ¿no? Le dicen que el tiempo de reacción medio, es decir, la media del tiempo de reacción de los 100 estudiantes es 347,5, me dan no la media de los cuadrados, pero casi, es decir, lo que me dan es la columna, si yo pusiese aquí la columna de x sub y al cuadrado por n sub y, pues lo que me dicen es cuánto suma esa columna, que es pues el número este que aparece ahí. El número ese que aparece ahí, no lo voy a volver a copiar, sería este. Y lo que me piden es que calcule la desviación típica. Pues lo tengo hecho prácticamente. La varianza, sabéis que en una de las formas o de las maneras, lo suyo es que yo maneje las dos, no hace falta, insisto, porque viene en el formulario, es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Y prácticamente, como veis, lo tengo todo. La suma de esa columna es el número ese que me pusieron ahí, 121.32725, es decir, 12.132.725, ¿vale? ¿Vale? Es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1.200.000, es que como no pongo los puntos, 12.132.725, ¿vale? Entre n, 100 datos, como veis, menos 347,5 al cuadrado. Eso queda, si hacéis la cuenta, 571. Y sin más, pues la desviación típica es la raíz cuadrada de esos 571, que queda 23,9. Y por consiguiente, la respuesta es la A, creo que era, ¿no? En la A, 23,9. Efectivamente, la 3.8, la respuesta sería la A. Bien. Vamos a pasar ahora al 3.9. Borramos porque es de otra variable. De otra tabla, perdón. Bueno, de otra tabla, de otra variable, estaba bien dicho. Vale. Me dicen, tabla 6, x entre 17 y 20, ahora después leeré qué es, entre 13 y 16, entre 9 y 12, entre 5 y 8, entre 1 y 4. La variable x son las puntuaciones en un test de inteligencia emocional que se metieron a 10 niños. X sub y, que no me lo dan, ahora que si lo necesito lo calcularía, me dan la frecuencia, que son 10, 20, 42, 21 y 7, me dan el total, que son 100, y me dan la acumulada. Pues mejor para mí, sabéis hacer la acumulada. La acumulada sabéis que tengo que ir de menor a mayor, en este caso de abajo a arriba. El primero sería 7, siguiente sería 7 más 21, no hace falta que lo calcule porque me lo dan, 28, 28 más 42 que son 70, 70 más 20, 90, y siempre este tiene que coincidir con este, porque la acumulada es los niños que sacan 20 o menos, pues todos, los 100. Bien, me temo que me van a pedir algo de algún decil, algún percentil, siempre que me dan la acumulada. Me piden efectivamente cuál es la amplitud intercuantil de los datos de esa tabla. ¿Os acordáis de lo que es la amplitud intercuartil? Recordar que la amplitud o el rango de una variable es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Pues el rango intercuartil lo que hace es ver es cuál es la diferencia entre el tercer cuartil y el primero. Es decir, veo cuál es la diferencia entre el 50% de los datos más relevantes, porque ya sabéis que los cuartiles
dividen a la población en cuartos. Por aquí detrás del primer cuartil quedaría un cuarto, es decir, el 25%. Por encima del tercer cuartil quedaría otro 25%, con lo cual en estos dos queda pues el 50%. Esa es la interpretación, por tanto, del tercer y del primer cuartil. Perfecto. Para calcular entonces lo que me piden, que es la amplitud intercuartiles, que se escribe así, como se escribe lo de menos, necesito el tercer cuartil y necesito el primer cuartil. Vamos a empezar por el tercer cuartil. Rebobinamos el tema anterior. El tercer cuartil lo voy a hacer con todo detalle por recordarlo, el primero ya directamente lo copio. Tercer cuartil. Pues para calcular el tercer cuartil tengo que tener claro que por detrás de él, siempre es por detrás de él, lo que acumula es lo que tengo que pensar. Tienen que quedar 3/4 de los 100 datos. Si hacéis esa cuenta serían 75. Con este valor de 75 determino cuál es el intervalo en el cual va a estar el tercer cuartil, el intervalo crítico. Y para ello veo de abajo a arriba, es decir, de menor a mayor, no de abajo a arriba, porque podría estar ordenado al revés, de menor a mayor, cuál es el primero que iguala o supera este 75. Este se queda corto, por poco, pero se queda corto, ahí. Con lo cual el intervalo sería 13, 16, con el matiz de siempre. 13 y 16 es lo que ve. El intervalo va de 12,5 a 16,5, ¿vale? Ese sería el intervalo, de 12,5 a 16,5. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer entonces ya para calcular el tercer cuartil? Pues utilizar la fórmula que ya hicimos tanto en el tema anterior. Primero tengo que poner el extremo inferior, 12,5, más una raya de fracción. En la parte superior izquierda de la raya de fracción, tengo que poner los que quedan por detrás de ese tercer cuartil, que son 75. Menos los que se acumulan hasta el intervalo anterior. Los que se acumulan hasta el intervalo anterior, fijaros que son 70. Todo ello dividido entre la frecuencia de este intervalo, es decir, los que hay en el intervalo que va de 12,5 a 16,5, que son 20, frecuencias sin acumular, por la amplitud o el tamaño del intervalo. ¿Cuál es la amplitud o el tamaño del intervalo? Pues 16,5 menos 12,5, que es 4. Esa cuenta queda 7,93, pone aquí que queda. 7,93, no, perdón, eso queda 13,5. 13,5. Es lo que queda el tercer cuartil, si hacéis esa cuenta. No la voy a hacer. Tiene pinta de eso, un cuarto por cuarto, sí, porque 75 menos, hasta abajo se puede hacer. 75 menos 70, que son 5, 5 por 4, 20, 20 entre 21, más 12,5, 13,5. Vale. De igual forma, calcularía ahora el primer cuartil, exactamente igual, con el único matiz de que por detrás del primer cuartil quedarían un cuarto de los 100 datos, que sería 25, con lo cual el primer cuartil pues tiene que caer en el primero que supera ese 25, que es entre 5 y 8. Haciendo el valor exacto, queda 7,93. Y a partir del tercero y del primer cuartil, para calcular la amplitud intercuartil, lo que tengo que hacer es Q sub 3, 13,5, menos Q sub 1, 7,93. Y eso lo que me queda es 5,57. Por lo tanto, la solución del 3,9, que es el que estamos haciendo, la solución del 3,9 sería, bueno, me dice entre qué valores está, pues está entre 5 y 7, sería el B, la respuesta. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Si me pidiesen la interpretación, pues esta es la amplitud del intervalo que tiene, o que abarca al 50% de los datos más, entre comillas, normales, más relevantes en relación con la variable que estemos midiendo. Bien, vamos a hacer el 3.10. En el 3.10 voy a mirar que esté grabando, no me lleve luego una sorpresa, está grabando. 3.10. Me dan en la tabla 7 x
entre 43 y 48, entre 37 y 42, entre 31 y 36, entre 25 y 30, ahora después miraré qué es eso, entre 19 y 24, entre 13 y 18, entre 7 y 12 y entre 1 y 6. Voy a poner aquí x sub i por si lo necesitase, lo normal es que sí. Aquí voy a poner p sub i, que es 0,10, 0,15, 0,25, 0,25, 0,16, 0,06, 0,02 y 0,01. Y aquí la P acumulada, que es 0,01, 0,03, es ir sumando igual que antes. Aquí sería 0,09, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90 y aquí sale un 1. Lo que me dan, ahora vamos a enterarnos de qué es lo que me han dado después de copiarlo, me dan las puntuaciones obtenidas en una muestra de 1000 alumnos, importante ese dato, 1000 alumnos. Ahora después veré cómo saco eso. 1000 alumnos del primer curso de educación secundaria obligatoria en un test de razonamiento abstracto. Fijaros que no me dan la frecuencia de cada valor, sino que me dan la frecuencia relativa de cada valor. La frecuencia relativa o la proporción de cada valor. Es decir, el 0,10, es decir, el 10% de los alumnos sacaron entre 43 y 48. El 15% de los alumnos, 0,15, sacaron entre 37 y 42, etcétera, etcétera. Y con menos rollo, lo que me pide es exactamente lo mismo. Me piden la amplitud intercuartil de esa distribución. ¿Cuál es el problema en este caso en relación con el de antes? Pues que no me dieron n sub i y no me dieron la acumulada. Vamos, no me lo dieron de una manera evidente. Creo que no hemos hecho nunca un problema de este tipo. Me parece que lo hicimos al revés, ya no recuerdo bien. Pero la pregunta es, ¿cómo, sabiendo que entre 43 y 48 hay un 10% de los datos, si sé que hay 1000, cómo calculo los que hay? Pues es tan simple como calcular el 10% de 1000. Es decir, directamente multiplícate 0,10 por 1000. ¿Cuánto me queda si multiplico 0,10 por 1000? Pues evidentemente que eso quedan 100. ¿Cuántos hay que tengan entre 37 y 42? Pues el 15%, 0,15 de 1000. ¿Cuántos son? Multiplícate 0,15 por 1000. Y eso me queda aquí 150. ¿Veis cómo lo paso? Si lo tuviese que pasar al revés, ¿cómo pondría este? Pues 100 entre 1000, así calculo la proporción. ¿Cómo calcularía este? 150 entre 1000. Entre 1000, dividir entre 1000. Si tengo que hacer lo contrario, pues evidentemente multiplicar por 1000. Aquí sería 0,25 por 1000, que son 250, 250, 160, aquí sería 0,06 por 1000, que serían 60, cuidado con esos, 20, y aquí serían 10. Si yo sumase todos esos, pues evidentemente que me tendría que quedar 1000. 350, 600, 850, 850, 100, 250, 500, 750, 810, 800, 800, no suma 1000. Vamos a ver que no suma 1000. 100 más 150, yo es que soy muy desconfiado, más 250, más 250, más 160, más 60, más 20, más 10. Y eso suma 1000, vale, me he equivocado, sí suma 1000. Eso suma 1000, ¿vale? La energía ni se crea ni se destruye. La acumulada, pues tengo dos maneras de calcular la acumulada. A ver, una fácil es teniendo esta, pues este sería 10, este sería 10 más 20 que son 30, 30 más 60 que son 90, 250, 500, 750, 900 y 1000. Otra manera, pues haber cogido esta
e irla multiplicando por 1000. Vale, vale, sería lo mismo, evidentemente. Vale. De una manera o de la otra, estoy ya en disposición de hacer lo que me piden. Y lo que me piden en el 3.10, igual que antes, creo que era el recorrido intercuartil, era la amplitud intercuartil. En el 3.10 tengo que calcular la amplitud intercuartil, ¿no? Vale, la amplitud intercuartil, es decir, que tendría que calcular igual que antes la amplitud intercuartil, que tendría que hacer entonces ver cuál es la diferencia entre Q sub 3 y Q sub 1, exactamente igual, ¿vale? Fijaros que el punto medio, pues tampoco lo necesito, como me piden la amplitud intercuartil, ¿para qué voy a perder el tiempo calculándolo, ¿vale? Vamos a hacer las cuentas, me voy a aprovechar de las cuentas que están aquí hechas, os digo lo que salen, a ver, igual que antes, percentil 75, perdón, Q sub 3, me ha pedido el subconsciente. ¿Por qué me ha pedido el subconsciente? Pues porque el tercer cuartil es igual que el percentil 75, vale. ¿Cuántos tienen que quedar por detrás de él? Pues serían 3/4 de los 1000 datos, es decir, 750. De esa manera determino el intervalo crítico, que es el intervalo, yendo de abajo arriba, que iguala o supera esos 750. Ese de ahí. Con lo cual está entre 31 y 36. La cuenta que tendría que hacer para calcular ese tercer cuartil, pues tendría que coger el límite inferior, 31, más los que quedan por detrás de ese cuartil, que son 750, perdón, los que tienen que quedar por detrás de ese cuartil, efectivamente 750, menos los que se acumulan hasta el anterior, que son 500, entre los que hay en ese intervalo, ya me he equivocado, nadie me ha dicho nada de su casa, me tendría que flagelar, no es 31,5, es 30,5, porque el intervalo es el que va, como veis, de 30,5 a 31,5, ¿vale? Cuidado con eso, que yo mismo he caído en la red. El intervalo que va de 30,5 a 36,5. En esto no se puede correr, como veis, porque enseguida metes la pata. Vale. 30,5. Esto es lo que veo, lo aparente, Alfonso, cuidado, lo aparente y lo real. Entre la amplitud del intervalo, que son 250, los que hay en intervalo, por 6. ¿Vale? Por 6, 36,5 menos 30,5, que es 6. Y eso queda, si hacéis la cuenta, 24, bueno, ¿cómo va a quedar 24,5? Eso queda 36,5. Queda 36,5, efectivamente. El Q sub 1 queda 24,5. Por lo tanto, la amplitud intercuartil sería 36,5 menos 24,5. Y eso queda 12. Esa sería la respuesta del 3.10. ¿Vale? 3.11. Voy a ver cuánto llevamos de tiempo. 18. Vale, vamos a hacer el 3.11. 3.11. Me piden en el 3.11 con los datos de la tabla 8, vamos a poner los datos de la tabla 8, tengo X y tengo aquí Y, y aquí me dice la media, 30 y 15, son dos variables, ahora diré de qué son, vamos, no sé si me lo dirán o no, varianza, 64 y 36, y luego me dan la correlación, que de momento me olvido, porque eso todavía ni sé lo que es. Eso es la correlación, ya os lo digo, os lo anticipo, que lo que mide es la relación que hay entre las dos variables. Entonces, bueno, me dicen que la X es... ¿cómo? Un psicólogo utilizó un test de analogías verbales, madre mía, qué cosa, no sé lo que será, para producir el rendimiento en lengua de cuarto de la ESO, que es I. Es decir, que utilizó un test de analogías verbales, le hizo un test, pues para ver si conocía no sé qué en relación con el verbo, y a partir de ahí lo que él quería era estimar predecir cuál iba a ser su rendimiento en cuarto de la ESO. Vale. Obtuvo esas puntuaciones.
Y, bueno, con los datos de la tabla 8, ¿qué variable presenta un mayor grado de dispersión? Entonces, siempre que tenga que comparar importante la dependencia o relación que hay entre dos variables en relación con lo que me preguntan aquí, que es la dispersión, tengo que utilizar el coeficiente de variación. Eso es lo que tienes que saber. Siempre que tenga que comparar dos variables en relación, no con la media, pero sí con la dispersión, tengo que utilizar el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación de una variable, lo que tengo que hacer es dividir la desviación típica de esa variable entre su media y multiplicarla por 100. Esa es la fórmula del coeficiente de variación. Desviación entre media por 100, porque se expresan tanto por 100. Si hacemos la cuenta, fijaros que aquí me dan la varianza, con lo cual para sacar la desviación típica, S, la desviación típica de cada variable, pues tendría que hacer la raíz cuadrada. Cuidado con eso. La raíz cuadrada de 64, que es 8, la raíz cuadrada de 36, que es 6. Por lo tanto, de la primera sería 8 dividido entre su media, que es 30, multiplicado por 100. Para la primera sería el 26,67%. Eso es una medida de la variabilidad que tiene la primera variable. En relación con la segunda variable, la variable y, pues lo mismo, S sub i entre i barra por 100. Eso me queda entonces 15 dividido entre 6 por 100. Y eso me queda 40%. Respuesta entonces, ¿cuál de las dos variables tiene una mayor variabilidad? Pues tiene una mayor variabilidad la variable i. Por lo tanto, la respuesta serían las puntuaciones en el test de analogías visuales, las puntuaciones en lengua. Puntuaciones en lengua era la segunda, con lo cual la respuesta correcta sería la B. Presenta una mayor variabilidad la B. Vamos a hacer el 3.12. Vamos a hacer el 3.12. Tenemos que ir muy despacio porque, como veis, cada pregunta es de una tabla diferente. En otros temas va más relacionado, pero bueno, no tenemos prisa. 3.12. Dice, con los datos de la tabla 9, que voy a copiar, entre 30 y 34, entre 35 y 39, entre 40 y 44, entre 45 y 49 y entre 50 y 54, vamos a dejar aquí un hueco para x sub i por si lo necesitase, aunque los últimos ya estoy viendo que no lo estoy necesitando. Me dan la frecuencia, que son 10, 15, 30, 15 y 10, y el total me lo suelen dar, efectivamente, 80 sujetos. Me entero ahora de lo que va la variable. Entonces esas son las puntuaciones, que están divididas en intervalos, como veis, de un test de inteligencia emocional al que he sometido a 80 sujetos. Bien, fíjate que en el enunciado del problema me dicen lo que vale la desviación típica. Me dicen que la desviación típica de la variable vale 5,86. Y lo que me pregunta entonces en el 3.12, que es el que estoy haciendo, que cuánto vale el índice de simetría de Pearson. Eso es lo que me piden. ¿Cuánto mide el índice de asimetría de Pearson? Vamos a no confundirnos con Fisher, que es muy fácil confundirse. Vale. Me piden el de Pearson en el 3.12. Perfecto. A ver, tengo un problema, y es que para calcular el índice de asimetría de Pearson, lo que yo necesito es la media, necesito la moda y necesito la desviación típica. La desviación típica me la han dado, pero la moda no la tengo. ¿Cuál sería la moda de la variable? Pues fijaros que la moda de la variable se corresponde con el valor de mayor frecuencia. Como veis, el valor de mayor frecuencia sería este, con lo cual la moda sería el punto medio entre 40 y 44, que sería entonces 42. Y necesito calcular la media de la variable. La media de la variable, como veis, no la tengo. ¿Necesito entonces los puntos medios? Sí los necesito.
Cojo los puntos medios, 32, entre 35 y 39, 37, veo que van de 5 en 5, con lo cual 42, o calculo el punto medio, que es igual de fácil, entre 45 y 49, 47, y entre 50 y 54, 52. Y pongo una nueva columna, ya lo hemos hecho muchas veces, cuando necesita la media, que sea x sub i por n sub i. Muy bien. A ver, sería un problema bastante largo si tuviese que calcular sin más el índice de Pearson y no me hubiesen dado nada. En un problema de este tipo casi siempre te van a dar algún dato. 32 por 10, que sería 320, 37 por 15, que os digo lo que sale, 555, el siguiente sería 42 por 30, que son 1260, el siguiente es 705 y el último 520. Y para calcular la media, no voy a escribir la fórmula porque la hemos puesto muchísimas veces, es la suma de esta columna entre el número total de datos. Esta columna suma 3.360, divídalo usted entre número total de datos, en 80 en este caso. La media queda 42. Y sin más dilación, para medir el índice de asimetría de Pearson, raya de fracción, no lo tienes que recordar porque en el formulario te viene la fórmula, media menos la moda entre la desviación típica. ¿Cuánto me queda la media? 42. ¿Cuánto me queda la moda? También 42, dividido entre 5,86 y eso me queda 0. Y recordar que cuando queda 0 es porque las dos variables porque la variable, es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Pues que en relación con la media reparte la misma cantidad a izquierda y a derecha. Si estuviese hacia la izquierda sería asimétrica negativa, si estuviese hacia la derecha sería asimétrica positiva. Con lo cual, en relación con la 3.12, la respuesta evidente de la 3.12 sería que es la C. Que el índice de asimetría, bueno, solamente me preguntan que cuánto vale el índice de asimetría, entonces la respuesta es que vale 0. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora en el 3.13? Pues en el 3.13, siguiendo con el mismo problema, tengo que hacer, agárrate, el índice de asimetría de Fisher, ¿vale? Tengo que hacer en el 3.13, tengo que hacer el de Fisher, creo que es, ¿no? A ver. El índice de asimetría, efectivamente, de Fisher. El índice de asimetría de Fisher, pues digamos que no es una operación fácil la que tengo que hacer. Vamos a hacerla. Vamos a hacerlo con paciencia. Esa es la fórmula. Evidentemente, el problema de esta fórmula es... Eso es lo que necesito. Con lo cual, tendría que ponerme una nueva columna, x sub i menos x barra al cubo por n sub i. Esa es la columna que necesito. A ver, yo la haría del tirón. Si veis después la solución que da... En la solución de los ejercicios, primero hace x sub i menos x barra, después hace x sub i menos x barra y lo eleva al cubo, en fin, lo hace ahí para mi gusto que se adorna, yo qué sé, yo no lo haría así, después lo multiplica por x sub i. Yo directamente lo haría. ¿Seréis capaz de hacerlo? Pues yo creo que sí. Tendría que coger entonces en el primer lugar, bueno, no olvidar que la media era 42, con lo cual, para el primer valor, que es 32, ¿qué tendría que hacer? Pues 32 menos 42 entre paréntesis, todo ello elevado al cubo y multiplicado por 10. Y eso sale menos 10.000. El siguiente sería 37 menos 42 entre paréntesis, cuidado entre paréntesis, que las calculadoras tienen paréntesis, elevado al cubo, multiplicado por n sub i, menos 1875. El siguiente que sale 0. Este que queda 1875 y este que queda 10.000. Y simplemente observando los datos, veis que son simétricos. Aquí ya se aprecia directamente la simetría. No obstante,
para calcular el índice de Fisher, pues lo que tendría que poner es en el numerador, fijaros, la suma de esa columna, que la suma de esa columna sale 0, ¿vale? La suma de esta columna sale 0 si la hacéis, y con lo cual para calcular el índice de Fisher, 3.13 son los mismos datos, ¿no? Que ya los estoy dudando, sí, según los datos de la tabla 9, sí, son los mismos datos. Vale, entonces me quedaría 0 dividido entre 80 por 201,23. Esto sería la desviación típica que me la dieron elevado al cubo, y esto queda 0. Eso es lo que vale el índice de Fisher. Respuesta, pues a la vista del índice de Fisher, que es más ajustado, predice mejor que el otro, la variable sería también simétrica. Es una distribución de datos que es simétrica. Y en el 3.14, lo que me preguntan ahora es la medida de la kurtosis de la variable. Siempre que oigas kurtosis, pues ya sabes lo que tengo que hacer. Lo mismo que he hecho, pero a la cuarta. Cuando es Fisher es al cubo, kurtosis, x sub i menos x barra a la cuarta por n sub i. Es decir, aquí hay que tirar de paciencia. No de fórmula, porque las fórmulas te la dan, pero sí de paciencia. Esto saldría 0, vale. Os digo lo que sale, yo lo haría también del tirón, es decir, que pondría 32 menos 42 entre paréntesis, todo ello elevado a la cuarta y multiplicado por 10. El primero queda 100.000. ¿Vale? El siguiente queda 9.375. Este queda 0. Este queda 9.375. Este queda 100.000. Este queda 100.000. Este queda 218.750. Habría que echar la suma total, ¿vale? Fórmula entonces para calcular el coeficiente de kurtosis, ¿vale? Arriba va la suma de lo que acabo de calcular, x sub i menos x barra a la cuarta por n sub i, entre n por s cuarta x, ¿vale? A la cuarta, y no se te olvide poner el menos 3. Ese es el coeficiente de kurtosis. Es decir, la suma de esa columna entre el número total de datos, que es 80, por la desviación típica que me la dieron al principio elevado a la cuarta y que queda 1179,21, todo ello menos 3. Y eso queda menos 0,68. Eso es lo que vale el coeficiente de kurtosis, con lo cual la respuesta sería la C, la 3.14, la respuesta es la C. Una vez que hemos hecho estos dos tipos de problemas, a ver, teniendo una calculadora, yo ya sé que os recomiendo esta, y sabiéndola manejar medianamente, se tarda, pero tampoco es de decir, madre mía, sobre todo es teniendo claro que no te tienes que aprender las fórmulas. Bien, vamos a hacer una parada.